por la internacional, agrupémonos todos en la lucha final, que alcen los pueblos con valor por la internacional. ¡Bravo! Nos encontramos en el Centro Histórico de Lima, en el sindicato de la Telefónica. Qué bonito que a nuestro doctor le haya gustado la interpretación. Un gusto, somos los compañeros de las juventudes del distrito de El Salvador, nuestros compañeros camaradas. Estamos en este momento en el Centro Histórico de Lima, en una reunión en el segundo encuentro Juventudes de Perú Libre. Hacemos un llamado al compañero Daniel Fonseca a acercarse a la mesa de honor, por favor. Hola, compañero. Bueno, el compañero Daniel Fonseca, que es de las juventudes del distrito de Santiago de Surco, va a entregar un presente de las juventudes de su distrito a nuestro líder y doctor Vladimir Cerrón. Adelante, compañero Daniel. Hola, compañero. Nos encontramos en el Centro Histórico de Lima. Nos encontramos en el Centro Histórico de Lima en el segundo encuentro de Juventudes de Lima Norte. Para que se que nos en los puntos de unidad y es el presente de las juventudes de Santiago de Surco. Ahora también hacemos un llamado a nuestro compañero Julio Cárdenas, de las juventudes de Pachamama. Compañero Julio, adelante, por favor. ¡Vamos, Julio! Él es un compañero pintor, artista, es de las juventudes de Pachamama. Va a entregar un presente de su Una fotito, doctor. Claro, una foto. Excelente, muy bien. Esta es la fuerza de Cerrón. Esta es la fuerza de Cerrón. Esta es la fuerza de Cerrón. Para las compatriotas. Un solo corazón.
de toda la área metropolitana, damos inicio a la escuela política a cargo de nuestro secretario nacional de Perú Libre, el doctor Vladimir Rojas, con su excelente ponencia, una esperada ponencia. En este momento comienza la disertación del doctor Vladimir Cerrón, así que por favor se les pide a todos ustedes que puedan compartir la transmisión, que puedan llevarlo a los diferentes espacios, porque somos la prensa alternativa, la única que está cubriendo esta transmisión directamente, sin cortes y sin interrupciones. Por favor, escuchemos al doctor Vladimir Cerrón en este momento. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo a toda la mesa directiva presente, a todos los compatriotas, las compatriotas, a todos los jóvenes presentes, a todos los militantes y simpatizantes del partido y a todos quienes ya estamos en medio tiempo. El saludo fraterno de parte del Comité Ejecutivo Nacional, de parte de todos los militantes que no están aquí, pero seguramente nos están viendo a través de las redes, a todos los amigos también de los medios de comunicación. Bueno, más que nada, compatriotas, esto es un encuentro en el cual nadie va a discursiar nada seguramente, pero es un momento de hacer un breve análisis de las circunstancias en que se encuentra nuestro país y el rol que debe jugar la juventud. Siempre se ha hablado de la juventud en cada momento. ¿Se acuerdan de la juventud en los momentos electorales? ¿Se acuerdan de la juventud en los tiempos de hacer deporte? ¿Se acuerdan de la juventud en las épocas de guerra inclusive? Y pocos se acuerdan de la juventud cuando se trata de situarlos en la dirección del Estado, situarlos en los puestos claves que pueden conducir la sociedad. Y eso no es por dejadez o quizá no es tanta la ambición de los demás para que no entre la juventud a estos últimos espacios, sino es porque la juventud misma quizá no es capaz de promover esos espacios. Por tanto, aquí tenemos una tarea que realizar, una tarea bastante ardua. Cuando hablamos de que las mujeres deben organizarse en la lucha política, no lo hacemos para que se separen de los hombres de su misma clase y enfrentar al adversario común. Eso sería dividir la sociedad, ¿no? O la clase social que lucha contra otra. Cuando decimos que los jóvenes deben organizarnos, no lo hacemos también para que se separen de los viejos, si los vamos a llamar así, para nuevamente dividir nuestra masa social en la lucha, sino lo hacemos simplemente para diferenciar algunas tareas que cada uno debe asumir en su momento. José Carlos Mariátegui, que está aquí en ese cuadro bastante bien hecho, él decía respecto a la juventud algo bastante cierto, porque siempre nos dicen que la juventud es la esperanza del futuro. ¿Eso será cierto? No. Correcto, porque la juventud es la acción de hoy, así decía Mariátegui, ¿no? La juventud no es la esperanza del mañana, la juventud es la acción de hoy o no es nada. Así sentenciaba Mariátegui, porque el futuro de la sociedad pues serán los infantes, los niños que están todavía en la escuela, o están en los jardines, o si acaso en el colegio, ¿no? Pero la juventud ya debe asumir tareas concretas. Y no queremos una juventud que solamente se digne a repetir ciertos eslogans, juventudes que solamente vengan al llamado antes de ellos darse la iniciativa de ir, sino necesitamos una juventud que piense, una juventud que razone, una juventud que organice, una juventud que se atreva a cambiar
el statu quo de la sociedad. Una juventud que se atreva a enseñar, a contagiar a los demás de que debe haber una oleada de cambio en el país. Y la juventud, cada generación tiene una tarea nueva, porque en cada día empezamos un tiempo nuevo. Así que en cada instante la juventud tiene una tarea distinta. Por ejemplo, en Europa, en los partidos comunistas, ¿a qué se dedica la juventud? Algo que todavía nosotros no estamos luchando. Por ejemplo, lucha contra el armamentismo nuclear. Algo que nosotros pensamos que es ajeno a nuestra sociedad y definitivamente no lo es. Hay organizaciones de mujeres que luchan hoy en día contra este flagelo. La juventud, ¿contra qué más lucha en Europa? Lucha contra la geolocalización de los poderes o de las instituciones persecutoras de cada uno de sus estados. Lucha contra la identificación mediante chip a cada uno de nosotros. Es decir, estas nuevas tareas que a nosotros nos parecen ajenos, mañana a la vuelta de la esquina están aquí. Y debemos aprender de esas experiencias, sus métodos de lucha. Y lógicamente son métodos de lucha inclusive electrónicos. Ya no solo métodos de lucha con lo que luchaba Noel, Yuri, Vladimir. No. La juventud hoy en día tiene otra tarea y lógicamente tiene que tener otras herramientas. En tal sentido, para eso necesitamos, lógicamente, cambiar muchos puntos, no solamente en el país, en la masa laboral, sino también en el propio Estado, ¿verdad? Y eso es lo que veníamos a hablar hoy. Sabemos que tenemos una gran tarea. Esa gran tarea, compatriotas, es cambiar nuestra sociedad, hacerlo mejor, hacerlo cada vez más grande, que pueda satisfacer a las mayorías, que pueda satisfacer a los sectores que han sido excluidos. Muchas veces quienes estamos dentro del Perú profundo, decimos que Lima se queda con todo el dinero, que Lima, pero cuando llegamos a Lima nos damos cuenta que no es todo Lima, sino hay sectores y hay conos todavía de pobreza, y ahí puedes ver o puedes advertir que hay un sector más reducido todavía que se queda con todos esos privilegios que nosotros pensamos que todos los limeños se quedan, y no es así. Entonces debemos hacer un buen diagnóstico para ver cómo planteamos después el tratamiento político, si se quiere decir. Hablamos de cambiar la Constitución, y compatriotas, muchos de nosotros no hemos leído la Constitución política. Y si es que no lo hemos leído, ¿cómo vamos a atacarla? ¿Cómo vamos a destruirla si es que es necesario? Marx decía algo bastante claro: el germen de la destrucción está en tu propio organismo. Si alguien le da una célula cancerígena, tumoral, etc., ¿lo va a matar al que está a su costado? No, lo mata a él primero, y quizá el único. Entonces, el día que nosotros querramos combatir esta Constitución del año 93, tenemos que leerlo, porque aquí está su antídoto, aquí mismo, y eso dice la dialéctica. Si queremos contrarrestar aspectos, por ejemplo, del catolicismo, tenemos que leer la Biblia. Si tenemos que contrarrestar el islamismo, tenemos que leer el Corán. Si queremos contrarrestar al APRA, mínimamente leer el antiimperialismo y el APRA. Si queremos contrarrestar a Mariátegui, tienen que leer mínimamente sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Si queremos combatir a los caviares, mínimamente tenemos que leer cómo se han organizado, desde cuándo aparecen en el Perú, cuál es su modo de vida, cuál es su acción para permanecer y haberse apoderado de las instituciones del país. Entonces, cuando los estudiamos, ahí encontramos el antídoto que puede dar la misma cura. Si alguien quiere destruirte, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar, tiene que saber de ti lo mínimo. Por eso Sun Tzu decía: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y ganarás 1000 batallas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos hacer el día de hoy, y queremos saber
qué puntos realmente tenemos que cambiar en esta Constitución. Y el cambio de la Constitución, quizá hace 15 años o 20 años, era solamente un rumor. Después, ya hace 8 años, ya se discutía en las asambleas de los pueblos. Y nosotros lo escuchábamos, pero no lo hacíamos caso. Y después, ya hace 5 años, el partido tuvo que analizar realmente si esa era la solución o no. Y en las últimas elecciones, que estamos hablando hace 2 años y por ahí, ya todo el mundo hablaba, inclusive la prensa, inclusive los intelectuales de derecha. Y hasta hace poco, hasta Acción Popular y otros partidos que conocemos dicen, sí, hay que cambiar lo que debe cambiarse. Pero antes pensaban que eso era algo intocable, algo pétreo. Y es como esta Constitución, obviamente, tiene pues toda una andanada de artículos que son pétreos, duros de cambiar o incambiables, que lo quieren llamar, y hay otros que han permitido algunas reformas. Entonces, lo que nos toca a nosotros, compatriotas, es identificar esos artículos pétreos y proceder como la gota de agua sobre la roca, poco a poco a cincelarlo. Y eso tenemos que hacerlo mediante la concientización de la sociedad. Muchos creen que la Constitución política lo ha inventado Alberto Fujimori, o lo ha inventado el partido en aquel entonces del Cambio 90 y todos los sucedáneos del fujimorismo o de Fuerza Popular. No, compatriota, esta Constitución política, sobre todo el capítulo económico, que es la piedra angular de la lucha de clases en nuestro país, no es más, compatriotas, que el calco y copia de los 10 puntos del consenso de Washington. Quienes hayan podido estudiar el consenso de Washington me van a dar la razón. Ahí habla del papel subsidiario del Estado, ahí hablan de reducir al Estado, ahí hablan de las exclusividades que deben tener las transnacionales, ahí hablan de la atención al privado, al público, a la empresa nacional, extranjera, etc. Y ese consenso de Washington fue llevado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos, Bush, en aquel entonces. Si analizan bien ese documento, camaradas, van a ver que eso está plasmado punto a punto en el capítulo económico de la Constitución. Y hay otros que lo han sacado para barajar, para decir que no contemplan el capítulo económico y no habría que abordarlos. Por ejemplo, el capítulo económico está claramente desde el artículo 58, compatriotas, ¿no?, hasta el artículo 66, me recuerdo. Pero el artículo 19, que no está en el capítulo económico, es lo que le favorece a las grandes universidades, que es donde dice que las escuelas, los institutos, las universidades no deben pagar ningún tipo de impuesto. Gracias a ese artículo 19 se enriquecen explotando la juventud muchas universidades privadas que no tienen la condición y simplemente se declaran como universidades sin fines de, cuando en realidad son universidades de lucro sin, es lo que son, ¿no? Universidades de lucro sin fin. Y esta problemática de las universidades no es solamente en Perú. Por ejemplo, en Ecuador le llamaban universidades cocheras. ¿Por qué? Porque las cocheras hacían clases. Y en Bolivia pasaba lo mismo, y en toda Latinoamérica, no solamente en el Perú. Hoy estaba justo viendo en una revista, en un semanario, donde decía cómo funcionaba la Universidad César Vallejo en Tacabamba. Y eso es lo mismo que ocurría en todo el Perú. Y en tal sentido, esta es la Constitución que lógicamente ellos, los dueños de las universidades, que hoy en día tienen bancadas políticas dentro del Congreso, jamás aceptarían el cambio de la Constitución y menos de este artículo, ¿cierto? Entonces, pero debemos saber contrarrestarlo. Ahora la pregunta y el razonamiento es, ¿será cierto que
evidentemente, efectivamente, ellos no le pagan nada al Estado. ¿Será el Estado tonto de no cobrarle los impuestos o hay alguna manera de pago? ¿Se han puesto a pensar? En otras palabras, ¿puede ser de gratis así que no les cobren los impuestos? ¿No? Entonces, ¿cuál es la forma de retribución que ellos hacen? La forma de retribución que ellos hacen, si tomamos en consideración los aportes de Gramsci, es porque ellos le retribuyen al Estado neoliberal forjando profesionales neoliberales, que son quienes van a asentar la fuerza de la tradición neoliberal en el país. Esa es la forma de retribución al sistema. No hay otra forma de retribución que no es obviamente económica, pero le está generando ese ejército que tiene que pensar como ellos quieren que se piense. En otras palabras, es lo que antes decía, si uno no educa bien al esclavo, lógicamente ese esclavo rendirá menos. Algo así trasladado a nuestros tiempos. Entonces, esos puntos siempre debemos analizar. Muy bien, entonces, compatriotas, vayamos al artículo 58. Y este es el artículo 58. ¿Alguien me podría decir de qué trata el artículo 58, compatriotas, muy brevemente, para entrar a un debate y discusión? ¿Qué dice? Correcto, declara el carácter de la economía en el Perú. No es una economía obviamente socialista, no es una economía liberal, no es una economía, vaya, como quieran llamarlo. Ellos dicen que es una economía social de mercado, que de social no tiene absolutamente nada. Entonces nosotros diríamos que es una economía de mercado propiamente dicha, una economía en la cual el hombre y todos los bienes son pura mercancía y se gobierna fundamentalmente por dos leyes, la ley de la oferta y la demanda. Es decir, si es que cualquier acto, ya sea legal o ilegal o alegal, da dinero, da rentabilidad en esta sociedad, va a ser bienvenido. Por eso es que la inseguridad ciudadana en este tipo de estados es un negocio rentable y bienvenido. No vayan a creer ustedes que con la inseguridad no hay gente que se enriquece. Sí los hay. Lógicamente que los hay. Que se acaba con eso, le deja pues en quiebra a 50 empresas de 50 coroneles que salen de la policía y hacen su empresa de seguridad. Entonces, así existen muchas cosas en el sistema de mercado. Por eso que el narcotráfico, la delincuencia, la corrupción, los secuestros, el chuponeo, todo eso va a ser bienvenido en este tipo de sociedad porque es simplemente rentable. Entonces, ese es el carácter que declara. Dice, la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción. La iniciativa privada es libre, ojo, pero no la iniciativa pública. Métanse a la cabeza. Lindo sería que digan, la iniciativa privada y la iniciativa pública en este país son libres. Entonces, ahí estamos realmente en un estado de libertad, ¿cierto? Pero no, aquí solamente la iniciativa privada puede ser libre. Segundo, el Estado solamente está para la promoción, no está para hacer empresa el Estado, no está para defender ni siquiera lo que ha tenido. Y para eso nos han metido la idea a la cabeza de que todas las empresas del Estado son malas, todas no sirven. El Estado es mal administrador, dicen estos sinvergüenzas, ¿no? Que viven del Estado, ¿eh? Viven del Estado constantemente, porque las empresas privadas que no tengan negocio con el Estado, quiebran, ¿sí o no? Las empresas privadas siempre están buscando la licitación del Estado, siempre están buscando las consultorías del Estado, siempre están buscando cualquier forma de introducirse en el Estado, porque el Estado es poderoso. Lo que sucede que aquí maneja con la puerta giratoria. Dice también, compatriotas, que el Estado
es el peor administrador, pero nosotros debemos saber de que el Estado ha tenido empresas rentables toda su vida. Por ejemplo, compatriotas, ¿qué empresa rentable el Estado conocen hoy en día que sigue funcionando? CIMA, por ejemplo, los servicios industriales de la Marina, que ha hecho el 90% de los puentes en el Perú y ha ganado una licitación y está reconstruyendo el canal de Panamá hoy en día. Empresa del Estado. ¿Qué otra empresa del Estado? Banco de la Nación. ¿Es un banco humano? No, y de quien lo restringe para que no dé préstamos como los demás bancos y crezca, definitivamente. Me voy a reunir dentro de poco con los trabajadores del Banco de la Nación que quieren que los trabajadores tengan un representante en el directorio, que es totalmente justo. ¿Qué otra empresa del Estado? Petroperú, compañeros, es una empresa del Estado totalmente rentable. Contra Petroperú conspiraron dos leyes, una dada por Belaunde y otra dada por Ollanta. Con la de Belaunde decía que se podía privatizar hasta el 20%. Y con la de Ollanta decía que se puede privatizar hasta el 49%, si bien recuerdo. Petroperú está privatizado una parte, no todo. ¿Y qué pasó después de la privatización? Ocurrió que antes de la privatización, Petroperú producía 165.000 barriles de petróleo diario. Y después de la privatización, llegó a 65.000 barriles de petróleo diario, después de la privatización. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba, lógicamente, el encarecimiento de los combustibles. Y siempre atacó que el gobierno de Ollanta, que paradójicamente comenzó la modernización de la refinería de Talara. ¿Y qué querían hacer ahora estos días? ¿O todavía pretenden hacerlo? La empresa Petroperú no ha sido auditada. Y si no es auditada, no tiene el indicador de confiable. Pero esa auditoría se convoca un año antes. Y el 1 de julio le notifican a la Contraloría que convoque. Y el 7 de julio llegó ese oficio a sus manos. Pasó todo julio, pasó todo agosto, pasó todo septiembre, pasó todo octubre y prácticamente todo noviembre, y el día 30 de noviembre recién lo convocan. Y en marzo la empresa que ganó dijo, ¿saben qué? Yo me retiro, y lo dejó colgado a Petroperú. Y si no tiene esa auditoría, simplemente no es confiable. ¿Y a qué llevaba todo esto? A que declaren en quiebra Petroperú. Y una vez declarado en quiebra, ¿qué ocurre? Se privatiza. ¿Y qué pasa después? Se adueñan de la refinería de Talara nuevecita, que el 8 de abril debe ser inaugurada. Es el mismo cuento de siempre. Apoderarnos del esfuerzo del pueblo para que lo exploten en beneficio propio. Y eso definitivamente no debemos permitirlo. ¿Qué otra empresa del Estado funciona actualmente? Es salud. Con todos sus problemas, es el mejor sistema de salud que tiene el país. ¿Qué otra empresa del Estado? COFIDE. COFIDE, que es un banco de segundo piso, que su obligación es auxiliar a los bancos de primer piso que nosotros conocemos. Auxilia al Interbank, auxilia al BBVA, a todos auxilia. Y así hay otras más. Eso para poner ejemplo, compatriotas. ¿Perdón? Sedapal. Bueno, con todos sus problemas, ahí está Sedapal, que está privatizado inclusive. Y las que eran mejores que estas que he nombrado, compatriotas, ¿qué pasó? La vendieron. ¿La vendieron barato o la vendieron caro? La vendieron barato. Pero se lo vendieron a cualquiera o a sus testaferros. A sus testaferros. Y así fue la historia de la privatización en el Perú. Fujimori privatizó cerca de 250 empresas del Perú. Empresas que nos pertenecían a todos nosotros, sin ningún tipo de consulta. Las vendió. Las vendió diciendo que el Estado no servía para nada. Y para eso, lógicamente, tenía que cambiar la Constitución. Y con la Constitución nos dijeron, hemos cambiado la Constitución y gracias a ese cambio, el Perú ha recuperado, ¿no? O ha sido reinsertado al sistema financiero. Gracias a la Constitución, derrotamos al terrorismo.
Gracias a la Constitución salimos de la pobreza. Y todos esos cuentos que repiten fue lo que han hecho, los que han hecho este documento, realmente bastante triste, ¿no? Y realmente no ha sido así. La Constitución fue cambiada desde los países foráneos que tienen intereses sobre el Perú y cuyos artículos están en el capítulo económico de esta Constitución, y además facilitado por empresarios transnacionales y nacionales quienes se permitieron cambiar la estructura del Estado para poder enriquecerse cada día más y crear una nueva casta de políticos y empresarios en este país. Ese fue el objetivo final del cambio de esta Constitución política. El artículo 59 dice: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, a la salud ni a la seguridad pública. Pero nosotros vemos aquí, Repsol, por ejemplo, ha contaminado todo el mar. Hasta ahora no hay ninguna sanción, ¿ah? Entonces, ¿es lesivo a la salud o no? Claro que es lesivo a la salud. El Estado ha sido fuerte, le ha puesto ahí las barreras, más ya lo hubiera expropiado en otro momento. No hay, en absoluto. Odebrecht no ha vulnerado la moral de todo este país y hay un solo preso de Odebrecht. Ninguno. Todos están libres, incluyendo el dueño del diario Comercio. Entonces, estas empresas que hacen, violan pues en tal caso este artículo 59, porque son lesivos, como dice acá, a la ética, a la moral, a la salud y a la seguridad pública, definitivamente, ¿no? Pero no, a ellos hay que hacerse de la vista gorda cuando se trata de ellos. El artículo 60, compatriotas, del capítulo económico, brevemente: el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad. Solo autorizado por ley expresa, ojo, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. En otras palabras, el Estado no puede hacer ni una empresa en este país, prohibido por la Constitución, solamente si fuera de altísimo interés público y con autorización del Congreso de la República. Después de eso no puede tener ninguna iniciativa de nada, es decir, un Estado manco, un Estado cojo, un Estado acéfalo. Así de sencillo, han reducido al Estado para que la empresa privada en el Perú haga todo lo que le da la gana. Artículo 60. El artículo 61 dice: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica de monopolio. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Ojo, la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, ni del Estado ni del privado. ¿Y qué vemos aquí? ¿Quiénes son los que manejan toda la prensa en el país? El Comercio, Latina y ATV, ¿no? La que hubiera es claro, todos son canales del Grupo Comercio. Entonces, el Grupo Comercio maneja cerca de 13 periódicos: El Comercio, Perú 21, Correo, Ajá, Bocón, Gestión, Somos, mucho más. Y maneja sus canales de televisión. Entonces, si bien es cierto, no es monopolio, ya vamos a decir ahí, pero tiene exclusividad, que también lo prohíbe la Constitución. En tal caso, es un oligopolio, que también lo sigue permitiendo la Constitución, o lo siguen permitiendo, pese a que la Constitución lo prohíbe. Entonces, en este país, los principales recursos, ¿están o no monopolizados? Claro que lo están.
el gas, los seguros, la salud misma, las farmacias, que pertenecen todas las cadenas a un solo dueño. Entonces en el Perú sí se da todo lo que prohíbe su propia constitución. Otro tema. Vamos compatriotas al artículo 62. Este artículo, compatriotas, es vital entenderlo porque esta es la piedra angular de todo el capítulo económico. ¿Qué dice el artículo 62? A ver, compatriotas, ¿qué dice el 62? ¿Alguien me puede decir? Los contratos ley. A ver, compatriotas, hagan por favor. ¿Qué dicen los contratos ley? Todos los contratos que el Perú ha firmado con algunas transnacionales, llámese la Telefónica, llámese Repsol, etcétera, etcétera, son contratos que tienen rango de ley. Es como si fueran un artículo más de esta Constitución, pero no cualquier artículo, sino es un artículo que dice bien claro que no puede ser modificado legislativamente, es decir, le prohíbe al Congreso modificar un contrato ley. Y compatriotas, para remate, este es el único país en el planeta que tiene contratos ley en su Constitución. No hay otro. Y si encontramos otro, diremos que no hemos sido pues los únicos tontitos que han agarrado por acá. Este es el único país donde se permiten ellos ganar el 80%, el 70%, no pagar impuestos sobre pretexto que esos contratos se firmaron en la época del terrorismo. Hoy en día, pasado ya cerca de 3 décadas, no hay terrorismo, pero sí hay contrato. Y el contrato no puede ser modificado porque tiene rango de ley. Y el Congreso, que es donde se hacen las leyes, está prohibido de modificarlo. Entonces, si el Congreso, que es el que habitualmente hace las leyes en este país y no puede hacerlo, ¿quién es el que está llamado a modificarlo? Una instancia superior. Esa instancia superior es la Asamblea Constituyente. No hay otro nivel. Por eso la importancia de la Asamblea Constituyente. ¿Existe otra forma de modificarlo? Sí, si es que hubiera un acuerdo bilateral, aspecto que ellos nunca van a aceptar, o van a querer rebajarlos pues 1%, ¿no? Que son las limosnas que siempre han tirado. Cuando ellos hablan de ya aceptar la renegociación, van por ahí, no van a pensar que va a ser lo que hizo Evo Morales. Antes que entre Evo Morales, el Estado se quedaba con 20% y las transnacionales con el 80% de Bolivia. Después que entró Evo Morales, el Estado se queda con el 82% y el 18% las transnacionales. ¿Y se fueron del país? Sí se fueron. ¿Y qué tiempo? 4 meses. Y regresaron y le dijeron, ¿sabe qué, señor Morales? Con el 18% para nosotros sigue siendo negocio. Y regresaron. Regresaron todas. Nunca paralizaron más. Entonces ese cuento de que se van a ir, bueno, pues que se vayan, ¿no? ¿Y quién va a venir? Bueno, lo podemos invitar inclusive a los que están operando en Bolivia y hasta en mejores condiciones. Pero el tema es ese cuento, ¿no? De que si no son ellos, el país se paraliza. Ellos son los salvadores, ellos son los que generan empleo, ellos son los que generan valor agregado cuando no lo hacen, ellos son los que invierten en el Perú cuando no lo hacen, ellos son los que dan trabajo a la juventud cuando no lo hacen y dan trabajo a su juventud afuera. Entonces, todos esos edificios que han invertido afuera, si hubiera un gobierno que se hace respetar, se hubieran construido en el Perú. Pero no ocurre eso, porque hace falta una política de Estado bastante clara que lleve las cosas por donde debe ir. En Estados Unidos, compatriotas, las empresas que hacen pacto con el Estado no ganan más del 30% de utilidades. Y aquí se llega el 80%. Entonces, este artículo 62 es el peor artículo, o el artículo pétreo que definitivamente un Estado con dignidad no debiera permitirlo jamás. Pero eso no es de la noche a la mañana. Para eso es necesario que nosotros seamos conscientes, por lo menos, de saber de qué se trata el capítulo económico. El artículo 63 dice:
la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. ¿Será cierto? Es totalmente falso. Aquí la empresa transnacional permite el crecimiento de las nacionales hasta cierto techo. Después ya no puede crecer. Después está prohibido de crecer. Las empresas transnacionales gozan de privilegios, de exoneración de impuestos. Las empresas nacionales no gozan de eso. Las nacionales no pagan su impuesto por ahora el motivo y viene la SUNAT y lo cierra. Los otros van al Tribunal Constitucional y le dicen, ha prescrito tu deuda de 500 millones y se acabó el cuento así redondo. Y definitivamente este artículo 63 es otro que dora la píldora, como dicen, ¿verdad? El artículo 64, el Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Claro, con la moneda extranjera, compatriotas, circulando libremente, se enriquecen los dueños de esa moneda cuando utilizamos la moneda extranjera. Hace poco un compatriota que había estudiado el tema monetario me decía, ¿sabes cuánto le cuesta a Estados Unidos hacer un billete de $100? $4. ¿Y sabes cuánto le cuesta a los países tercermundistas? $96. Porque este papel lo valorizamos en ese precio. Nosotros le ponemos los $96 a ese papel. Y ellos solamente ponen 4 a producir con su maquinita. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata. Y a estas libertades financieras, el Estado peruano ha renunciado a ejercer su jurisdicción a nivel nacional. Es decir, si hay un problema financiero, tiene que irse a una corte internacional, en este caso al CIAL. No se puede resolver aquí, y eso lo dice aquí claramente, que el Estado ha renunciado definitivamente. De hecho, las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Renuncia total. Y el artículo 65, es el último por si acaso, para que no se duerma, dice lo siguiente, ojo, esto es para el amigo Parasín. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. El Estado te defiende como usuario, ¿no?, como consumidor, solamente brindándote la información oportuna, nada más. Nunca te va a regular el precio. O sea, yo te defiendo dándote la información, pues ya tú te defiendes con la información, ¿no? Pero si estás subido de precio, te están asaltando ahí, hasta sin pistola, ese es problema tuyo. Y de eso se trata. Y vayamos después al capítulo de la educación, la salud, que son los derechos sociales, y ahí vamos a ver que dice, el Estado garantiza, ¿no?, garantiza que la educación es libre. Es cierto que es libre, ¿no?, pero es una libertad en que no todo el mundo puede, pues, ir a donde quisiera estudiar. Dice, no, que no puedas pagar es otra cosa, pero no te estoy prohibiendo que vayas a tal o cual centro de estudios. Es tu libertad. Que no puedas pagar y ese es tu problema, paga. Entonces, eso entienden ellos por libertad. Lo mismo pasa con la salud. Aquí la salud es libre. Todo el mundo puede ir a tratarse donde quiera, ¿no? Ahora que no puedas pagar, ese es tu problema, ya, pero yo te doy la libertad para que vayas al sitio que tú quieras. Eso entiende por libertad el neoliberalismo. Y también cuando hablan de la universidad es increíble, ¿no? Dicen acá, la educación universitaria son promovidas por entidades privadas o públicas, pero fundamentalmente las privadas, donde el Estado solamente se hace cargo de la educación básica, pero no se hace cargo de la educación universitaria. Es así como las universidades públicas van a morir por inanición. Donde hay una universidad pública, compatriotas, a su alrededor hay 13 privadas. Y con el tiempo va a desaparecer. Ese es el fin del neoliberalismo respecto a la educación superior. Lo mismo pasa con los hospitales. Ustedes han visto el 2 de mayo que se está cayendo a pedazos. No tiene tomógrafo, no tiene resonador magnético, ni siquiera un rayos X nuevo. El arzobispo Loaiza, ni qué decir, otro desastre. El del niño igual, el neurológico, hasta también el Ciencias Carrión del Callao, todos están que se caen a pedazos.
Entonces, ¿qué ocurre ahí? El ministro de Salud anterior a Condori no se ha dado cuenta de eso, de algo tan elemental que no tienen un tomógrafo. Claro que se ha dado cuenta, pero ¿cuál es el arreglo neoliberal bajo la mesa? El Estado solamente debe encargarse de la atención primaria y de la atención secundaria, que son los hospitales, el privado. Es decir, el hueso para el Estado y la carne para el privado. Por eso que estos hospitales están muriendo por inanición. Y lo mismo pasa con las universidades públicas, que lo van a ajustar. Entonces, ¿de quién es el deber defender eso? De nosotros, compatriotas, sobre todo de la juventud. Y a nosotros les dejamos esa tarea. Finalmente, compatriotas, ya que esta es una charla que nos ha invitado Yuri, Noel, Zaira, el compatriota Aliaga, el maestro Emerson, el compatriota Edith, bueno, a Richard ya lo conocen, por favor, Bien, compatriotas, solamente queremos pues comprometer a la juventud que lo que hemos leído en este capítulo económico no es lo que hemos inventado, es lo que está escrito, y analicemos y contagiemos a los demás a que analicen. Y estoy seguro que si todo el pueblo peruano se hubiera leído, la Constitución ya se hubiera cambiado hace rato, porque hubiera sido más organizado y más contundente el pueblo. Ese momento va a llegar. Por eso que nosotros debemos ser capaces de dejar esta tarea en una juventud que tenga las espaldas suficientes para cargarse esta tarea al hombro y vencer. No solamente vamos a resistir toda la vida, tenemos que resistir no para el masoquismo, sino para vencer. Esa es la principal tarea. Una vez más, estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Estos son. La fuerza del cerro, esta es la fuerza del cerro. Lluvia la alcaldía, es una garantía. Lluvia la alcaldía, es una garantía. Lluvia la alcaldía, un solo corazón. Lluvia y cerro, un solo corazón. ¡Viva Perú libre! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! Para finalizar, compatriotas dirán, bueno, el secretario está hablando de las tareas que tiene la juventud y no ha hecho nada por la juventud hasta ahora. Eso que está en la región 9, el gobierno regional. Sí, compatriotas, hemos hecho esfuerzos y hemos tenido también resultados. Hace 3 días el compatriota Fernando Orihuela, que es el gobernador regional de Junín, con mucho gusto nos hemos enterado que ha reaperturado los programas banderas del partido. Ha vuelto a los odontólogos a los colegios. Y ahí están las evidencias, las fotos, los videos, todos los odontólogos han marchado y todo eso. A Marina no le interesa poner uno. Por eso el cambio va a venir de donde menos imaginen, compatriotas. Y sí se puede hacer patria.
así digan que las regiones son tal por cual, que la descentralización ha fracasado. Lógicamente que la descentralización siempre va a ser un fracaso para los oligarcas que tenían centralizado el poder. También ha vuelto el programa de psicólogo por colegio, cuando Lima tampoco le interesa poner uno en un solo colegio. Los odontólogos que van a los colegios compatriotas, ¿qué grupo etario de odontólogos son? Si no es la juventud. Es la juventud, porque ahí no vamos a mandar pues un estomatólogo con 20 doctorados, nada por el estilo. Es la juventud que se carga al hombre esa tarea de hacer la profilaxis, el trabajo, porque en este país no hay política de salud bucal, ni siquiera hay un solo hospital de salud bucal en todo este país. Entonces hace falta cambiar lo que tiene que ser cambiado. Y sobre todo me alegra que el gran contingente de ese grupo son mujeres, jóvenes que están a la vanguardia. Y en psicología ocurre lo mismo. La mayoría son mujeres jóvenes que están batallando ahí en el programa. Y cuando empezamos el gobierno regional en 2011, hicimos nuestra brigada cerca de 2.000 alfabetizadores, o quizá un poco más. Y la gran mayoría compatriotas eran juventudes, que lo hemos mandado al Braille, lo hemos mandado al cerro, a la puna, donde sea, donde los jóvenes tienen la vitalidad de vencer esas adversidades de la naturaleza. Muchos han encontrado obstáculos, la lejanía, las enfermedades endémicas, los rezagos del terrorismo, los rezagos del narcotráfico, luchando contra el machismo, que no querían que sus esposas se alfabeticen. Las ONGs que les decían, están viniendo los comunistas a quitarte tu cultura, y nos ponían una barrera. Todo eso, compatriota, hemos vencido y hemos alfabetizado gran parte de nuestra población en Junín, porque el 84% de los 91.600 analfabetos que había en el 2011 eran mujeres. Y todas aquellas ONGs que hablan que